Pues si te parece, Violeta, vamos entrando ya a la última entrevista que tenemos programada el día de hoy y es con Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz de Pie de Página, que en Pie de Página están publicando pues un informe que está saliendo hoy, hubo una conferencia de prensa, ahí nos avisaron también, ya tendremos una entrevista más amplia con los redactores de este informe, pero pues bueno, se está publicando en Pie de Página el siglo extraviado por el ex CISEN, los expedientes secretos que no llegaron al Archivo General de la Nación. Así que, pues sí, tenemos también, de hecho, el expediente que nos hicieron llegar, este archivo, este informe que se publicó el día de hoy, y que usted lo va a ver ahorita ahí en pantalla, es ese precisamente, y lo estaremos pasando durante la conversación que tengamos ahorita con Alejandro Ruiz, que ya lo estamos viendo ahí en pantalla. El siglo extraviado, ahí está, perdón, ya está ahí con nosotros Alejandro Ruiz. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, Violeta, a la audiencia de Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias. Bien, y gracias por acompañarnos. Ujú. Pues Alejandro Ruiz, pues revelaciones tremendas que se están haciendo en este informe que están publicando y que, bueno, lo vamos a ir pasando mientras nos vas comentando, pero pues revelaciones de muchos archivos que desaparecieron, Alejandro Ruiz. Así es, Ernesto, la audiencia. Pues el día de hoy, ¿no? La Comisión para el Acceso a la Verdad sobre los hechos sucedidos en la Guerra Sucia publica un informe técnico sobre los archivos de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano que van desde la Dirección Federal de Seguridad hasta el CISEN, sobre los archivos, los expedientes que deberían de ya de haber entregado al Archivo General de la Nación, ¿no? Esto como parte del acuerdo presidencial de 2019, donde el presidente López Obrador ordena que se entreguen la totalidad de estos archivos que estén relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y con, digamos, eh, persecuciones políticas, ¿no? Vinculadas a movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción, para poder hacer estos trabajos de esclarecimiento de la verdad y la memoria. Sin embargo, lo que ha pasado hasta hoy, a 13 meses casi de que la comisión termine sus labores, sus funciones, es de que estos archivos no están completos dentro del Archivo General de la Nación, ¿no? Y esto se debe, informa el COVAC en este informe de más de 50 páginas, debido a que los elementos de la ahora Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al CISEN en la actual administración, pues no han entregado estos archivos y algo que me parece gravísimo, los han sustraído del propio Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que publica la COVAC a través del mecanismo de establecimiento histórico, pues es básicamente una petición urgente, ¿no? A esta estructura del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, pero también a las otras estructuras del Estado que no han cumplido con esta labor, como lo es la Sedena, la Fiscalía General de la República, la Marina, perdón, y otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces, a partir de esto y a partir de cotejar distintos archivos a los que tiene acceso el mecanismo, ¿no? Que particularmente son cuatro puntos de referencia, que es el catálogo viejo que se utilizaba de 1953 a julio de 1979, el catálogo de la Dirección Federal de Seguridad, el de GISEN y el CISEN, utilizado desde agosto de 1979 a finales de 1980, el inventario general que realizó la entonces directora del Archivo General de la Nación, Aurora González Albarriato, que se elabora desde 2009 a 2013, y el actual inventario topográfico de los depósitos 1 y 2, a partir de cotejar los archivos y la información que hay en estos espacios de consulta, determinan que faltan al menos archivos que están relacionados con viajes a Cuba por parte de personas
políticos, periodistas, etcétera, que no hay archivos que identifiquen las sedes de la totalidad de las sedes de la Dirección Federal de Seguridad, lo cual es bastante importante porque recordemos que en esta sede se cometían actos de tortura contra militantes políticos, activistas, periodistas, etcétera. Tampoco están una serie de fotografías de las Brigadas Blancas, esta estructura que desplegó el Estado mexicano para implementar la guerra sucia y las violaciones y las acciones de contrainsurgencia. Tampoco hay archivos completos sobre el EZLN, el Partido de los Pobres, y sobre algunos casos clave o emblemáticos en la política o en la vida social mexicana, como el asesinato del vicecónsul John Patterson, el mismo caso de Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, de sus asesinatos de distintos militantes, periodistas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta parte está todavía ausente, ya sea por partes o completamente del Archivo General de la Nación. Y un hecho en particular que igual ahorita podemos tomar un poco más con esta intervención es el archivo que está fichado con el expediente 101, el legajo 1. El legajo son esta serie de paquetes de hojas que están amarradas con un hilo, que así se llaman, se les denomina, donde se establece la relación que existía del personal que trabajaba o los agentes que trabajaban en la Dirección Federal de Seguridad con sus altas y sus bajas, y donde se identifica, al menos en las fichas que se pueden encontrar, pero que no se puede expandir la información, que hay personajes clave y agentes clave que en algún momento pueden, digamos, demostrar dos cosas, ¿no? Una relación del Estado mexicano y sus aparatos de inteligencia con las agencias de inteligencia estadounidenses en tareas de espionaje. Recordemos que no es la primera vez que se acusa de esto a la Dirección Federal de Seguridad, pues muchos de sus elementos, como lo demostró la FEMOSP, en 2012 se instruyeron, pues se capacitaron en la Escuela de las Américas, y algunos expresidentes también han estado vinculados con la CIA, pero algunos de esos agentes clave están señalados en estos archivos, en estas fichas. Sin embargo, no se puede acceder totalmente a la información para comprobarlo. Y la segunda parte que es importante determinar de esta participación de agentes son agentes, personas como Rafael Macedo de la Concha, quien fuera Procurador General de la República durante el sexenio de Vicente Fox, y que ahí tuvo una vinculación con la Fiscalía Especial para esclarecer los movimientos sociales políticos y del pasado, ¿no? La FEMOSP. Justamente empezó a investigar esos actos de la Guerra Sucia. Macedo de la Concha, pues está señalado como ser parte de un agente de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Y la ausencia de estos archivos, pues no permite ampliar esta información, corroborarla y ver hasta qué grado estuvo su participación, y también, digamos, fincar responsabilidades, si es que las tiene, en los actos de violaciones a derechos humanos y de persecución a militantes políticos. Gracias, Alejandro. Pues yo no sé si a ustedes, Ernesto, Alejandro y querida audiencia, pues si esta situación que estamos viviendo ahora con estos archivos perdidos y con este incumplimiento de la orden presidencial de entregar los documentos, ¿no? Relacionado con los crímenes y persecuciones políticas, pues si no nos recuerdan a lo que se ha vivido en el GIEI, ¿no? Con lo de los 43, también de no entregar la información que se solicita. Y bueno, pues aquí una situación grave, pues es, además de no entregarla, como tú estás diciendo, Alejandro, pues es la pérdida de estos expedientes, que es información pues muy importante para todos nosotros. Incluso a mí me parece grave en esto que tú mencionas o que ustedes mencionan en el texto, de la desaparición de los archivos del caso de Colosio, del espionaje contra el EZLN, y lo más fuerte, como ya lo estabas diciendo, pues la pérdida, todo, pero la pérdida, digo, porque es un momento de la historia que todavía hay que sanar, de los expedientes de la guerra sucia. Eso me parece gravísimo. Y Alejandro, ¿quién entonces en particular y por qué? Digo, va a parecer una pregunta obvia, pero para que todos lo tengamos muy claro, ¿quién se está negando a esta orden presidencial y para qué, Alejandro? Sí, claro. Recordemos actualmente esta responsabilidad, al menos con estos archivos en particular que corresponden a la Dirección Federal de Seguridad y estos expedientes, el responsable directo sería el Centro Nacional de Inteligencia, que con los movimientos políticos y el organigrama, pues depende de un general en retiro en su dirección,
y que inclusive, aunque no esté ligado formalmente a cuestiones del pasado, pero inclusive el hijo del general Luis Crescencio Sandoval ocupa un cargo dentro de estos Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Entonces, principalmente sería ese actor el que en este momento está señalando la COVAC como los que no están entregando estos expedientes o esos archivos, y que de acuerdo a los movimientos y registros que pueden sustraer y están investigando el mecanismo del esclarecimiento histórico, pues este Centro Nacional de Inteligencia son quienes son la estructura o la institución que por última vez tuvo acceso a estos archivos. Entonces se asume que los tienen ellos en su control y que ha sido una decisión de no entregar, ¿no? Esto, digamos, también lo explica el mecanismo dentro de este informe, al señalar, pues, de que a través de solicitudes de información hechas al propio Centro Nacional de Inteligencia y al propio Archivo General de la Nación, pudieron determinar que el Centro Nacional de Inteligencia dice que sí entregó estos archivos y el Archivo General de la Nación dice que nunca los recibió, ¿no? Entonces, alguien está mintiendo, está ocultando la información, y esa información, como ya lo comentabas, Violeta, pues bastante importante para el esclarecimiento de la verdad y la memoria, y pues también para avanzar en la justicia que tan ausente ha estado en este tipo de casos. Pues Alejandro Ruiz, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Sí, mucho que hablar de este informe y le vamos a dar seguimiento. Mañana, de hecho, vamos a tener una conversación precisamente con algunos integrantes de la Comisión de la Verdad para hablar al respecto. Alejandro, muchísimas gracias por este síntesis que hicieron, este trabajo periodístico que está usted viendo también de pie de página. Pues bueno, es un trabajo, esto que nos platicaba ahorita Alejandro, pues lo realizaron Daniela Pastrana, Alejandro Ruiz y María Ruiz, a quienes les agradecemos esta síntesis. Alejandro, que tengas muy buen día, muchas gracias. Gracias, Ernesto, Violeta, y a la audiencia de momento. Que pasen un buen día. Igualmente, Alejandro, abrazo, gracias. Es que ahí Violeta se está abriendo un hueco tremendo. Se está ocultando muchísima información. Nos queda clarísimo que hay muchos personajes oscuros todavía dentro de distintas instituciones de gobierno. Supongo, además, no debe ser fácil limpiar este tipo de corporaciones, porque ahorita estamos viendo, pues precisamente, que ahí hay todavía gente que no quiere que su nombre aparezca y están haciendo todo lo posible por ocultar este tipo de daños que le han hecho a la nación, Violeta. Pues terrible, fuertísimo lo que ocurrió, Ernesto, pues con esta información que nos están comentando Daniela Pastrana, Alejandro Ruiz y María Ruiz también, ¿no? Los dos con el mismo apellido, pues nos queda claro que esto va a ser muy difícil, digo, ya lo hemos vivido con los 43 y nos queda claro que para conocer pues estos pasajes de la historia e ir sanándolos, pues va a ser también muy complicado pues llegar al fondo y llegar a la verdad, Ernesto. Esto que relatan ellos tres de cómo hacen y cómo se pierden estos documentos claves en estos momentos históricos o en estos episodios tan importantes para nuestra nación, pues realmente nos deja pues ver que no los van a entregar, Ernesto. Ya, pues sí, es lo que ya estaremos viendo. A ver si mañana podemos concretar esta entrevista con algunos integrantes de la Comisión de la Verdad. Ya le estaremos confirmando. Por lo pronto, Violeta, pues estamos llegando al final